Buenas noches a todos. Un lenguaje entonces es algo que nos permite comunicar o expresar, ¿verdad? Con dos o más individuos, una idea, algo que queramos decir, ¿verdad? Ya hablándolo un poco más formal, o sea, son sistemas de comunicación, ya que todo está sistematizado, tiene reglas, tiene normas, tiene formas, tiene estudios, ¿verdad? Jerarquías organizativas y en general tiene pasos y formas para poder trabajar, o sea, como lo que un sistema propiamente es, pero es un sistema de comunicación, ¿verdad? Donde ya todas estas formas, normas, reglas y estándares lo que permiten es comunicar o transmitir una idea, ¿sí? Pero en un contexto de uso, o sea, ¿qué es eso de contexto de uso? De acuerdo a la situación en la que se está, es necesario que se utilice en este sistema de comunicación, ¿verdad? Estas reglas, o sea, estas formalidades y todas esas normas que tiene este sistema de comunicación es lo que lo vuelve en un lenguaje. Un lenguaje como sistema debe tener una organización. No es de que de repente yo voy a empezar a hablar en un dialecto que nadie conoce y me voy a empezar a inventar cosas y que otra gente no me va a entender, sino que alguien establece los estándares y las normas, formas y reglas de este sistema para que más personas lo puedan entender y conocer y eso lo vuelve lenguaje. Los lenguajes pueden ser naturales y los lenguajes de programación, que son los que nos interesan. ¿Qué es un lenguaje natural? Porque, miren, nace de acuerdo a nuestras actividades cotidianas. O sea, a medida nosotros nos desarrollamos como individuos, estos lenguajes naturales son los que nos permiten poder expresarnos en cada una de nuestras faenas diarias. ¿Y son las características de estos lenguajes naturales? Número uno, son fáciles de entender, claro, para los que vivimos en esa región o país. Claro, si voy a China, obviamente no va a ser ni fácil de entender para mí, ¿verdad? A menos que yo me desarrolle en ese entorno y estudie ese lenguaje. Pero dentro de individuos de que hablan un mismo idioma, dentro de los lenguajes naturales, se vuelve fácil, no me expreso más fácil, ¿verdad? Miren, se van enriqueciendo de forma progresiva, como lo hemos dicho muchas veces. O sea, de acuerdo a cómo vamos creciendo o va creciendo la sociedad, también estos lenguajes naturales, pues van recibiendo aportes, pero tienen un problemita, son ambiguos, algo que tiene diferentes interpretaciones, o sea que tiene doble sentido, ¿verdad? Y ese es un problema de nuestro lenguaje, más en el lenguaje español latinoamericano, ¿verdad? Que decimos una cosa y a todo le damos el doble sentido, ¿verdad? O tiene más de un significado. Y por eso lo vuelve ambiguo. O también en el inglés se ven bastantes cosas ambiguas porque lógico, o sea, los entienden de acuerdo al contexto, o sea, al momento. El japonés es otro lenguaje que se basa mucho en el contexto, ¿verdad? En el momento. Entonces, todos los lenguajes naturales tienen ese detalle, son ambiguos, o sea, se prestan a la interpretación. Por lo tanto, no son formales. ¿Verdad? No son formales estos lenguajes naturales, los que nosotros estamos acostumbrados, porque sí hay instituciones que los regulan, ¿verdad? Que está la Real Academia Española, por ejemplo, en el español, pero al final nosotros hablamos el español como más nos guste, de acuerdo al lugar, ¿no? Siempre terminamos
inventándonos palabras, ¿verdad? Como decía un mecánico que yo solía visitar, me decía que es que al carro había que regular el cifloide y el miringo. Yo me quedé en la luna, ¿verdad? Y al final, una palabra que él se inventó para identificar dos piezas del carro. Entonces, nuestro lenguaje es totalmente ambiguo y nada formal. En general, todos los lenguajes naturales son así. Y lo que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Los lenguajes de programación. Este es el tema que nos interesa a nosotros. Si se fijan bien, están formados los lenguajes de programación por los famosos comandos, ¿verdad? Las instrucciones, esas órdenes con las que nosotros describimos un proceso, o sea, un algoritmo, ¿verdad? La secuencia de pasos para hacer algún proceso, ¿verdad? Para hacer una tarea. Entonces los lenguajes de programación ofrecen este conjunto de instrucciones, ¿verdad? Los famosos comandos, los famosos métodos y todo eso para poder nosotros describir un paso a paso en ese lenguaje de programación. Lo que lo vuelve lógico, ya que los algoritmos son lógicos, no son ambiguos y no son informales. Los algoritmos son formales y lógicos, siempre y cuando que el que lo escriba también sea formal y lógico, ¿verdad? Y Exactamente. sí, porque como dicen por ahí, basura le mete al algoritmo, basura le va a dar, ¿verdad? Entonces, cada lenguaje tiene sus propias instrucciones, o sea, los mentados comandos que usamos, ¿verdad? Por ejemplo, si estábamos en Java, teníamos el system.in, perdón, system.out.println, o teníamos el mat.sqrt para la raíz. En C++ teníamos el CO del CIN, o sea, cada lenguaje ofrece sus instrucciones, ¿verdad? Y sus enunciados verbales. Los enunciados verbales son las palabras reservadas, el if, el switch, el for, y todas esas palabras que utilizamos como enum, class, function, ¿verdad? O sea, esos son enunciados verbales. Gracias a los lenguajes de programación, obviamente es que podemos construir programas para computadora, ¿verdad? Si no, entonces estaríamos, o sea, más bien creo que esto está de más aquí. Pero los lenguajes de programación no solamente se usan para hacer programas y algoritmos, sino que también permiten analizar datos, como en los lenguajes para base de datos o los lenguajes para Big Data o Big Data, ¿verdad? Que son los lenguajes de análisis como R. Y para la investigación científica como el Prolog o el Haskell, ¿verdad? Que son lenguajes que no son para hacer programas que hagan un paso a paso, sino que también hay lenguajes de programación que se usan para el análisis de información. Entonces los lenguajes de programación, y podríamos enumerar más cosas, los lenguajes de programación nos ofrecen una puerta a un medio de comunicación formal para poder compartir información también, como lo son los protocolos de red que se basan en lenguajes de programación formales. Entonces los lenguajes de programación son aquellos que nos permiten expresar algo, pero de forma lógica y de forma formal. Tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación en la clasificación más popular, porque hay otras formas de clasificarlos, pero esta es la más popular, los meten en tres grandes grupos, ¿verdad? Los lenguajes de máquina, que son los que son comprendidos únicamente por el procesador, que se basan obviamente en la circulación de pulsos eléctricos que conforman los unos y los ceros del código binario. Son pulsos eléctricos que circulan por la autopista de su procesador, coprocesador, tarjeta de video, ¿verdad?
y todos los chips, transistores y circuitos que tenga la placa, aparte del CPU, ¿verdad? Pero en general los lenguajes máquinas son aquellos que solo son entendidos entre estos componentes, ¿verdad? Y se basan en la arquitectura del procesador y en la arquitectura de los componentes de la placa, porque no solo el CPU hace trabajo, todos los componentes electrónicos de la placa hacen trabajo. Lo que pasa es que el CPU es el que proporciona el juego de instrucciones, ¿verdad? Para poder operar el hardware. Entonces, este lenguaje de máquina se basan en unos y ceros, en código binario, ¿verdad? En pulsaciones eléctricas. Luego, el siguiente gran grupo son los lenguajes de bajo nivel, pero no son de bajo nivel porque sean inferiores, ¿verdad? No son guerreros de clase baja, no. Son de bajo nivel porque están más cerca del hardware de la computadora. Por eso se les llama bajo nivel. Son los que están ahí bajo, ¿verdad? Están allá cerquita del hardware, del CPU, de los componentes, los controladores, los periféricos de la computadora. Y estos lenguajes se basan de acuerdo en la arquitectura del procesador. O sea, cada empresa genera su juego de instrucciones, o sea, sus comandos a nivel de ensamblador. No sé si alcanzan a ver ahí que dice push, que dice move, push, move. Hay otras como JMP, que es jump, ¿verdad? Hay add para sumar y hay varios comandos de ensamblador y las direcciones de memoria que mueven. Son direcciones de memoria, ¿verdad? Y apuntadores. Este es un pointer. Entonces, los lenguajes de ensamblador son los lenguajes con los que cuando el sistema operativo necesita mandar algo al lenguaje máquina, el sistema operativo lo interpreta en ensamblador. ¿Y cómo lo hace? En el proceso de compilación, el lenguaje de programación que usted usa como C++, por ejemplo, manda a construir el programa en un objeto de bajo nivel. Y luego el sistema operativo, este objeto de bajo nivel, lo linkea, o sea, lo une a otro objeto de lenguaje máquina. Entonces, es la programación que usamos en algún momento llega a ensamblador. Y estas instrucciones de ensamblador van a depender si es Intel, si es AMD, si es ARM. Por eso usted a veces ve que dice que hay programas que están, vaya, los sistemas operativos, que están compilados para AMD, para Intel, para ARM, ¿verdad? O sea, porque los juegos de instrucciones no son los mismos de acuerdo al fabricante de la CPU. Luego le siguen los lenguajes de alto nivel, y no es que sean de alto nivel porque sean mejores, sino que se llaman alto nivel porque están más cerca del usuario. Bajo nivel, cerca del hardware. Alto nivel, más cerca del usuario, que nos permiten en lenguaje natural, bueno, no natural, en un lenguaje de programación, lo más parecido a un lenguaje natural, bueno, esa es una excusa, al final programa en inglés, ¿verdad? Pero bueno, los lenguajes de alto nivel son los que mediante palabras del idioma inglés nos permiten construir programas sin tener que aprendernos el ensamblador y sin tener que aprendernos el máquina, ¿verdad? Los más famosos de alto nivel, C, C++, Java, Python, está C Sharp, está Visual Basic.net, está PHP, Ruby, y ahí vamos a enumerar varios. Los lenguajes de alto nivel, que ya lo expliqué hace un momento, pero si lo quieren tener como libro de texto, aquí está. Miren, está más cerca del entendimiento humano, ¿verdad? Está cerca del usuario. Son fáciles de aprender porque obviamente se parecen mucho a los lenguajes naturales. Solo para que lo tengan como reforzamiento, ¿verdad? Los lenguajes de alto nivel. O sea que nos dan la sensación de que la computadora nos entiende, ¿verdad?
Pero ahí, eso es, como les digo, es porque el lenguaje se basa en un lenguaje que casi todos manejan, es el inglés. La verdad que estos lenguajes de alto nivel obviamente no son ambiguos, porque son lenguajes de programación. Aquí había mencionado algunos, aquí está Ruby, muy usado en web y en servidores Linux. Java, que es multiplataforma, ¿verdad? Utilizado actualmente en bancos, en Android, para las aplicaciones de Android. C Sharp, que es el C++ de Microsoft, muy bueno, muy poderoso, muy usado para programar videojuegos en Unity, ¿verdad? PHP, bastante utilizado en web, muchos lo satanizan, pero al final hay una gran base montada de la web sobre PHP que tomaría bastantes años reemplazarla, pero va a ocurrir. Va a ocurrir, la verdad, porque hay lenguajes que se han popularizado como Ruby y como Python, que son lenguajes un poco más, que han crecido, se han desarrollado un poco más ordenados. PHP ha crecido un poco caótico, ¿verdad? Aunque en las últimas versiones veo yo que han ordenado bastante. Objective-C, que es el C++ de Apple, para programar en macOS y en iOS. Bonito, muy bonito. Yo lo utilizo con Xcode, con Xcode. Perl, actualmente se usa bastante en scripts de Linux. C++, que todo profesional debe saberlo. No es solo para hacer las tareitas de la universidad, ¿verdad? El C++ a nivel industrial se usa mucho, ya que el C++ tiene una bondad. Nos permite también en algún momento inyectar código ensamblador, o sea que es un lenguaje de alto nivel, pero dentro de los lenguajes de alto nivel es el que más relación tiene con el bajo nivel. Nos permite acercarnos bastante al bajo nivel, el C++. Así como el C. Recuerden, C no es lo mismo que C++. C es el antepasado de C++. Lo que pasó que C++ le añadió soporte a orientación a objetos y le añadió otras cosas que en C no existían, ¿verdad? Como instrucciones o mejoras en el manejo de cadenas de texto y librerías. C es inventado por los señores Ken Thompson y el señor Ritchie, creadores de Unix, y C++ es tomar el producto de estos dos señores y lo toma Johannes Broström, creo que se llama, o Beharnes Strostrup, es un finlandés, y allá por los 80s él vino y le añadió poder al C y le dice C++. El lenguaje Go, que es de Google, que ha ido ganando un poco de popularidad, ¿verdad? No la suficiente aún, aunque Google tiene varios, tiene Dart, no lo menciono yo aquí, Dart se está usando mucho en el desarrollo de aplicaciones para celulares, muy buenísimo, yo puedo programar en Dart. Está el JavaScript y el Visual Basic, que lo satanizan por su antepasado, que era el Visual Basic 6, ¿verdad? Pero las versiones .NET de Visual Basic son muy potentes. Todos estos son lenguajes de alto nivel. ¿Cómo clasificamos a los lenguajes de alto nivel? Bueno, estos paradigmas los vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de la clase. Un paradigma es una forma de pensar o es un estilo de programar en el caso de la programación. Vamos a aprender el imperativo y aquí hay unos ejemplos de lenguajes en paradigma imperativo. Y de cada uno vamos a programar algo, ¿verdad? En el declarativo vamos a ver algo de HTML. Y voy a mencionar SQL, pero no vamos a ver más de HTML. El paradigma orientado a objetos, como ya vieron Java, vamos a ver algo en C Sharp. Y cuando veamos el funcional, vamos a ver algo en JavaScript, que es multiplataforma y es bastante basado en el paradigma funcional. Y el paradigma lógico, vamos a ver algo de Prolog si nos da tiempo. Cada uno de ellos lo vamos a ver en el transcurso de los 3 periodos. Aquí está que en el periodo 1, que vamos a ver,
y en el periodo 2 y en el periodo 3. Parcial, perdón, en los parciales de la clase. Datos de interés, ya para terminar. El primer lenguaje de programación, o sea, no se puede establecer con exactitud, ¿verdad? Pero los expertos dicen que Fortran fue el primer lenguaje de programación. Fortran significa Fórmula Translator, traductor de fórmulas, utilizado para mandar el hombre a la luna, ¿verdad? Y para un montón de sistemas financieros y científicos, lenguaje de IBM, muy famoso, ¿verdad? Para la parte del cálculo. Allá en los años 50 se considera que Fortran fue el primer lenguaje. Y allá en el 62, Simula, no digan simula, es Simula, de simulation. Simula se considera el primer lenguaje de programación con orientación a objetos. Bueno, pasen buenas noches. Vayan muy bien.